estas jornadas de homenaje, y en nuestra conferencia inaugural tenemos al profesor Teodosio Fernández Rodríguez, que es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, y en la actualidad es catedrático y profesor emérito vitalicio de la Universidad Autónoma de Madrid. Estaba en el currículum, yo respondo. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Departamento en Literatura Española y en Filología Española en la Universidad Autónoma de Madrid, y es especialista en literatura hispanoamericana. En esta conferencia inaugural compartirá con nosotros su disertación titulada Sobre la ascendencia de Daniel Moyano, La Rioja en la literatura argentina. Muchas gracias, Marisa. Primera precaución, que se me escuche, porque soy de León y aquí en Asturias se entiende mal el dialecto del otro lado. Yo estoy aquí, creo, por una serie de malentendidos, ¿no? Uno, que no se me ocurría nada, y Virginia me puso un título. Bueno, eso me ocurre frecuentemente. Yo trabajo por iniciativa ajena siempre. Entonces me puso un título, luego hizo un programa, me lo envió, yo no lo vi, y cuando hace 3 días descubrí que estaba rodeado de riojanos de allá, pues empecé a lamentar mi presencia en esta... en fin, porque, ya digo, me puse a estudiar, sí, lo he hecho. Creo que el objetivo no está alcanzado, pero voy a hablar de eso. Voy a hablar, porque como Irma sabe, porque me preguntó esta mañana, yo todavía no he aprendido a leer, entonces he escrito unas páginas, por si acaso, sé que algún día me quedaré en blanco, pero de momento voy a contar algo y no voy a hablar ni para los riojanos presentes, porque es como hablar desde su casa, ni para mis colegas del club Daniel Moyano, dirigido por Virginia, sino para los estudiantes que están aprendiendo como yo. Entonces, pues quizá son los que pueden a lo mejor aprovechar algo de lo que diga. Al plantearme esta cuestión de si Daniel Moyano y La Rioja, pues yo lo primero que me planteé, porque aquí el título que dijo que puso Virginia dice La Rioja en la literatura argentina. Entonces digo, anda, ¿por dónde empiezo yo? Y entonces me acordé de que había un tal Domingo Faustino Sarmiento que había escrito El Facundo, Civilización y Barbarie. Y entonces, porque yo a esta edad uno tiene sobre todo recuerdos, ¿no? Entonces, pues de lo que he leído sobre todo. Entonces digo, anda, pues voy al Facundo y allí me cuenta lo que es La Rioja, y La Rioja dice que es un lugar que está separado de Santiago del Estero por distintas travesías y algunos valles fértiles. Esto es interesante, lo digo para los estudiantes y para mí, porque con el tiempo uno lee y no se entera de lo que lee, pero cuando ha pasado el tiempo digo, ahí anda, y separan a La Rioja de Santiago del Estero distintas travesías. Y como las travesías separan, las travesías no son algo que va... O sea que he empezado a desconfiar del lenguaje, y sobre todo si lo hablan los argentinos, ¿no? Porque, pues, conclusión, una travesía es una planicie árida. O sea que ahí empezamos a aprender. Luego sí, seguí leyendo a Sarmiento y decía que los llanos no eran llanos. Entonces el tigre de los llanos de La Rioja. Bueno, también seguí desconfiando, pero por lo menos fui aprendiendo que La Rioja es un lugar que está al norte de Santiago del Estero. Después supe que por más arriba estaba Catamarca, y después, como fui averiguando, porque la vida me ha permitido viajar por ahí, por algunos lugares, supe que más abajo está Mendoza y luego Neuquén, etcétera, ¿no? Bueno, eso quiero decir que La Rioja en la literatura argentina para mí tiene que ver con Sarmiento, tiene que ver con un tal José Hernández, que antes de que escribiera Martín Fierro se había preocupado por el destino
de Ángel Vicente Peñaloza. Yo pronuncio la Z, lo siento. Perfecto. No, porque hay algún personaje por ahí, algún escritor de La Rioja que se llama Salazar. Y claro, me dirán los de La Rioja que qué es eso de Salazar. Bueno, pero ¿qué lo voy a hacer yo? Y creo que había un montonero, además, que a lo mejor era pariente suyo, que también tenía que ver con esto. Bueno, lo cierto es, yo cuando llegue mi tiempo corto y se acabó, no vamos a andar con más historias. Yo lo que quiero decir es, primero, intenté interesarme a través de la literatura y evidentemente La Rioja para mí tiene que ver con eso, con Hernández y la vida del Chacho, que tiene que ver con uno de los caudillos o montoneros riojanos federales que lucharon después de la... Bueno, no voy a... Yo es que estas cosas me las he estudiado. Hubo una batalla de Pavón y a partir de ahí un tal Bartolomé Mitre y el liberalismo intentaron extender el predominio de Buenos Aires sobre las provincias y hubo gente que no lo aceptó, como el Chacho Peñaloza, y como este José Hernández era federal, pues entonces el Chacho Peñaloza se convierte en un héroe riojano. Por otra parte, creo que lo asesinaron en Olta, y creo que Olta tiene, en algún lugar entendí que tenía que ver con antepasados de Daniel Moyano. No sé si es verdad. O sea que, en fin, que finalmente Moyano estaba en mi cabeza. Sarmiento también se ocupó del Chacho Peñaloza, desde la posición contraria, naturalmente, del mismo episodio del 63, que fue cuando el asesinato. O sea que tengo ahí a Sarmiento, Hernández. Me gustaría mencionar a otro, que era Mansilla, el coronel Mansilla, el de la excursión a los indios ranqueles, Lucio Victorio Mansilla, y que tiene unas coserís, algunas de las cuales a lo mejor los de los riojanos me lo descifran. Hay una que se llama el Sigú, y el Sigú es un relato del ascenso a un lugar que sospecho que tiene que ver con la Sierra de Velasco. Me he ido aprendiendo hasta la geografía. Y desde allí, desde esa altura, pero el Sigú no lo he localizado. Desde allí se ve de un lado el valle de Famatina y del otro los llanos. Y luego hay otra en camino, que habla del viaje que hizo desde La Rioja, camino de Córdoba, y ahí pues también encontré algo que tenía que ver con paisajes áridos, temperaturas altas, que parecen característicos de La Rioja. Bueno, no sé ya lo que llevo, pero estoy deseando terminar. Luego, lo de Virginia me dice, bueno, y sigo con lo de La Rioja en la literatura argentina. Entonces, recordé haber disfrutado con un libro que se llamaba Mis montañas, de finales del siglo XIX. Blas Matamoros, que era otro argentino que andaba conmigo y con Daniel alguna vez por allá, me dijo que en su juventud o niñez, creía que había un señor que se llamaba Joaquín B. Como... No, ahora ya me aclararon que es que allí dicen B alta o B baja, entonces Joaquín B. González, que creo que es Víctor, sí, efectivamente. Pues tiene un libro excelente sobre La Rioja, es más bien centrado en Chilecito. Sigo sabiendo de La Rioja. Sí, bueno, muy bien. Me estoy examinando. Bueno, una visión romántica por exaltación del paisaje, pero también en términos virgilianos sería una visión eclógica y geórgica de las faenas, de la vida rural, exaltación del paisaje, rescate de leyendas. Recordé que Manuel Gálvez, que no era precisamente riojano, escribió La maestra normal y la centró en La Rioja para hablar de la intromisión de lo extranjero a través de los normalistas corruptores en un lugar bastante deprimido y deprimente como era La Rioja. No insisto en esto, pero sencillamente esto para alguien como yo le confirma algo que a lo mejor sabía desde hace tiempo,
que la realidad es más bien como vemos la realidad, lo que parece una tontería, pero más bien La Rioja se vuelve triste si uno está triste, y si uno es, digamos, nacionalista a la manera de Gálvez, pues lógicamente entiende que lo que entra por Buenos Aires es corrupción extranjera. O sea, que la óptica del escritor, la mentalidad del escritor, es mucho más importante que la realidad que vemos o que describimos o que recordamos. Claro, esto me colocaba en una situación que no sé si me llevaba a Daniel, pero al final veremos que creo que sí que me lleva a Daniel, porque luego me interesé por más cosas. Hay cosas que... porque claro, digo, esto es poco y voy a seguir... No es fácil seguir la obra de la gente, digamos, poco conocida desde Madrid. Yo creo que desde Oviedo, donde viví algún tiempo, todavía es peor, porque yo allí tengo la Biblioteca Nacional y Cultura Hispánica, y bueno, hay algunas... Pero no es fácil. Pero bueno, rescaté bastantes nombres. No los voy a dar aquí, no voy a dar la lista, pero por ejemplo, para mí había un señor que era interesante, que era Gabino Coria Peñaloza. A lo mejor para otros no, pero yo como sabía que él había escrito el poema que sirvió para el tango Caminito, y exactamente, de Olta hacia no sé dónde, las Lomas o no sé qué. Loma Blanca. Loma Blanca. Sí, o sea, Loma Blanca. Entonces, bueno, pues... Pero es que leí una cosa que también puede ser interesante o no, pero que da un poco el clima también de lo que podía ser la vida cultural en la montaña, que trataba de rescatar, en la zona andina, que trataba de rescatar lo andino, en una zona que eran calchaquíes y diaguitas, porque además... Los Abalay, que aparecen en alguna novela de Daniel, pues creo que es un apellido diaguita. Sí, sí. Bueno, y me entusiasmó encontrar un poema que lo incorporé a mis conocimientos de este Gabino Coria Peñaloza, que se llama El Profeta Indio, y que permite recorrer un poco la vía indigenista desde el modernismo, el profeta indio. O sea, el indio visto como alguien, como un vate, como alguien que está en contacto con la naturaleza, con lo sagrado, y que eso tiene que ver con una literatura de signo telúrico, que también podía ser una práctica normal. No sé, no se extrañen de que alguien considere que las fuerzas de la tierra son superiores a nosotros, ¿verdad, José Carlos Rovira? Eso lo hacía Neruda al empezar el canto general. Los ríos arteriales, esas historias. Bueno, entonces, no quiero... Temo que el tiempo se pasa, pero yo de La Rioja había gente interesante que yo leí. Por ejemplo, un poeta notable era Arturo Maraso, que yo conocí sobre todo por estudios sobre el Quijote o sobre el modernismo. Bueno, de Chilecito creo que era Jaime de Larraqui, o sigue siendo, porque creo que no se murió. Y que con el que no sé, porque cada vez vamos quedando menos. Entonces, es posible que no me haya enterado. Era de Chilecito. Y a Larraqui era de La Rioja también, ¿no? De La Rioja debe ser. O de La Rioja, bueno. No, era de La Rioja. Sí. Sí. Con ese he tenido bastante contacto personal. Bueno, en fin, incluso vi un libro que es interesante porque incluso encontré un poema de Daniel que no conocía, que se titulaba algo del paisaje de La Rioja, en un libro de Héctor David Gatica, que no sé si es pariente de alguien que va a intervenir aquí. El padre. Bueno, pues casi ya somos de la familia, ¿no? Nos vamos conociendo todos. Entonces, así es La Rioja, perdón que lo interrumpa. Bueno, entonces, ese mapa donde descubrí... Bueno, hay un fragmento del cuaderno de tapas duras del poema ese tardío de Daniel, pero hay un poema que remite a un lugar que yo desconozco de los años 50, o sea que se ve que Daniel andaba escribiendo poemas, ya está publicándolos. Y descubrí también que había un grupo que se llamaba Calíbar,
con el cual yo no conozco exactamente la relación de Daniel, pero sé que, por ejemplo, un tal Ramón Eloy López, que era uno de los poetas que pertenecían al grupo, es de los recordados por Daniel cuando lo detienen. Entonces, bueno, pues no sé lo que era Calíbar. Calíbar sí sé que era cuando Sarmiento anda descubriendo... Esto no cuento La Rioja, ¿no? Pero para vosotros. Calíbar era un rastreador. Un rastreador. Sí, pero por eso que se lo cuento a los estudiantes, que era un rastreador tan listo que, bueno, tú pasabas por aquí hoy y 3 meses después encontraba tu huella. Entonces, Calíbar, del cual apareció un único número, que yo sepa como revista o folleto que he podido ver, Calíbar pretendía el grupo rastrear los talentos de la provincia, ¿no? Entonces, los poemas que pude ver tienen indudable interés. Yo no sé qué relación Gatica a Daniel no lo pone dentro del grupo, sino que los poemas aparecen entre los nacidos, entre no sé qué y no sé cuál, pero bueno, pertenece al mapa literario de La Rioja. Y bueno, no voy a dar más nombres, voy a dar uno más, pero aunque solo sea para llevar la contraria al personal, ¿no? Porque leí, por ejemplo, un libro de un tal Aurelio Salazar, que por eso mencionaba mi incapacidad para sesear, que parece que a lo mejor había otro caudillo montonero que murió en los 60, que no sé si es pariente de él. Es que soy muy aficionado a los montoneros. Había un tal Aurelio Salazar que también lo fusilaron hacia 1868. No sé, pero en fin, yo a lo mejor puedo aportar yo noticias también a los de La Rioja. Por supuesto, ya lo vamos a buscar. Bueno, entonces vi un libro de poemas que me pareció interesante, que era Detrás de las raíces, poesías, donde hay poema a Facundo, poema a Peñaloza y, bueno, como el título dice, de buscar las raíces históricas y culturales de la zona. Después de todo ese repaso, ya digo que son muchos nombres, no vamos a dar aquí una lista, pero ¿a qué conclusión llegué? Pues a ninguna. Porque ¿qué pinta Daniel aquí? Ha aparecido unas cuantas veces, pero hombre, a Daniel hay que tenerlo en cuenta con La Rioja, sobre todo cuando yo sepa más lo tendré más en cuenta, pero de momento sé que más o menos llegó en el 59 o en el 60, no sé, he visto fechas, de La Rioja, sí. Y que estuvo hasta el golpe. Y además que tiene una actividad musical continua. Eso es importante para los lectores de Daniel, porque yo creo que progresivamente como que la música y las referencias musicales y eso se va haciendo cada vez más importante en su literatura. Por otra parte, es evidente que si estaba escribiendo para el diario Clarín de Buenos Aires, haciendo notas sobre La Rioja y para otro periódico de Tucumán y para periódicos locales, evidentemente yo creo que es un capítulo que no he estudiado, pero que sí me gustaría estudiar, porque faltaría ver cómo es el engranaje de cuestiones riojanas en los relatos de Daniel, porque si uno empieza a leer los cuentos de Daniel y las novelas de Daniel de los años 60, pues al principio, bueno, para empezar, si hay un ejemplo de literatura, eso de que la patria es la infancia, aquí ni Rioja ni nada. La patria es la infancia o la adolescencia es la infancia y la literatura de Daniel Moyano es una literatura de su infancia. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que es literatura, pero para mí hasta la autobiografía como género es literatura, es ficción, o alguno cuenta la verdad de lo que hizo, no. Entonces, los cuentos de Daniel Moyano, de todos los años 60,
La novela Una luz muy lejana. que, bueno, yo leía a un tal Curuchet que decía que con ella nacía la novela cordobesa, ¿no? Pues no se nombra Córdoba, que yo sepa, pero cualquiera que esté un poco al tanto se ve que también pertenece a su pasado, de alguna manera, las referencias, la imaginación, el juego de la memoria, las preocupaciones, las obsesiones. Entonces, ¿cómo integrar eso en La Rioja? Pues a mí me cuesta, pero como Marcelo Casarín me parece que andaba un día, andaba estudiando las fotografías o Sí, el sí, archivo. Entonces, ahí, a propósito ¿cómo se llama? Cantata para los hijos de Gras. Grassinian. En un cuento ya de los primeros años 70. Ahí aparecen ya nombres de localidades de La Rioja. Pero da igual, porque se trata de, bueno, ya con porque no sé si, normalmente, yo no sé, porque a veces lo del realismo profundo a lo mejor pertenece al primer momento, pero si yo comparo los relatos de Borges del Informe de Brody, salvo el título que da, salvo el cuento que da título al volumen, son mucho más realistas que los cuentos de los años 70 de Daniel Moyano. O sea que de todas estas cosas a lo mejor tenemos que volver a pensarlas. Entonces, en la cantata, pues ya vemos que eso, vamos, unos señores allí que se dedican a tener hijos y, como locos, más bien por iniciativa de ella que de él, que está extenuado ya y que luego, pues como no saben qué hacer con ellos, se dedican a repartirlos por la provincia, pues evidentemente eso puede tener que ver con las obsesiones o los motivos característicos de Daniel Moyano, pero está tratados en un registro más o menos fantástico, más o menos hiperbólico, exagerado, que digamos que no tiene la angustia existencial que era no solo característica de Moyano, sino característica de muchos escritores de su generación en los años 50-60. Entonces, la patria de Moyano, La Rioja se va infiltrando, pero la patria de Moyano es su infancia, su juventud, etc. Yo, en ese sentido, si Virginia me obliga, seguiré trabajando para establecer más conexiones. Y luego hay otra cosa también. Claro, yo esto lo tenía aquí para leerlo. Es como, de alguna manera, en la literatura utilizamos, y a veces lo utilizamos para simplificar, dilemas, ¿no? Como la provincia de Buenos Aires. Ya he dicho lo de lo fantástico y diría yo que la literatura de Moyano se referirá a su infancia en Córdoba, pero es tan internacional como cualquier otra, porque las preocupaciones existenciales son las de su tiempo. Y las fuentes, a lo mejor más que La Rioja, puede ser hasta Kafka. Entonces, la patria de un escritor es su infancia o la patria del escritor es la literatura. Pues yo creo que la literatura es fundamental, y en el caso de Moyano también. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo cuando le leo a él mismo, esto me parece que lo escribió en el prólogo a Juan José Hernández, de La señorita Estrella y otros cuentos. Dice, en nuestras provincias teníamos dos horizontes visibles. Esto lo recuerdo para confesar mi incapacidad. Por un lado, casi encima de nosotros, un folclorismo mentiroso que no compartíamos, apoyado más en el paisaje que en el hombre. Por otro, una cultura radial ciudadana que venía de Buenos Aires vía radial, bueno, a la que lo sabíamos bien, no pertenecíamos. Esto a mí me parece interesante, pero me parece sobre todo un eco de planteamientos de estos que tienen que ver con Buenos Aires, la provincia, porque yo voy a ver a la literatura de La Rioja y me cuesta encontrar eso del folclorismo. ¿Dónde está? Bueno, a no ser que el indio sea folclórico, pero como yo sé que no es folclórico, porque ese es del profeta indio de Coria Peñaloza, es en principio rubendariano, como dice el folclorista,
Dirá alguno, anda, como un indio es ribendariano. Pues hombre, el prologuista diría, creo que Jorge Carlos, el prólogo a Prosas Profanas habla de que mi esposa es de mi tierra, de mi querida de París. Pero si yo omito eso, que quiere decir que estaba fascinado por lo decadente y lo francés, y digo que Rubén Darío dice, mi mundo, mi América es la del Inca sensual y fino, la del Moctezuma de la silla de oro. Pues ese es el punto de partida del indio profeta. Entonces, más literatura. Yo lo del folclorismo entonces no lo entendí. Yo pienso a veces si no estaría pensando Daniel, porque habla de radial, en la cultura, yo qué sé, de los chalchaleros. Luna tucumana, Angélica. Frente a yo cuando era joven escuchaba un tal Leodán. A lo mejor aquí... Pero Leodán era un señor que... lo recordé porque hace poco dijeron que se había muerto, pero parece que no se ha muerto. Estoy yo más enterado de la cultura musical de la Argentina. Entonces ya me pareció que más bien podía estar pensando Daniel en algo como, hombre, por aquí los chalchaleros, y por aquí, pero Leodán no me encaja porque además el señor era de Santiago del Estero. Pero había una chica que yo escuché en un tiempo, que Liliana no sé qué, Tormenta, cebando mate. ¿Le suena a alguien? Nada. Es una cantante, sí. Ah, o sea... sí, sabe. Bueno, pues, entonces, cultura de Buenos Aires, que era más o menos lo pop o lo que fuera, frente a los chalchaleros o la música del interior. Pero era, perdón, en esta época, las directivas, porque era Radio Nacional, venían de Buenos Aires y los locutores, a pesar de ser de La Rioja, tenían que hablar en porteño. Sí, eso se lo leí a Daniel, sí. Que era así. Pero eso tenía que ver con la pero yo lo había leído en función de los contenidos, digamos. Lo folclórico frente a... Entonces, hombre, es comprensible. Quiero decir que aquí había un tal Manolo Escobar y lo poníamos a los Beatles. Pues, ¿por qué no algo parecido? Eso habla de mi tiempo. Entonces, en fin, quiero decir que a lo mejor estas cosas de las... Pues aunque haya datos que lo confirmen, pero quizá habría que analizar los cuentos de Daniel no solo en función de esas cosas, sino en función de algo que tiene que ver con los procesos literarios más amplios, porque, en fin, no me funciona muy bien lo del interior si yo comparo a Haroldo Conti o a Saer y frente a quién. No sé, eso son esquemas que a veces me cuesta asimilar. Y luego hay otra cuestión, que sería con la que quiero terminar. Tengo la impresión de que hay un proceso en el modo narrativo de Daniel Moyano, que es este que va pues hacia los últimos cuentos antes de salir de la Argentina y hacia la primera versión del Trino del Diablo, donde empieza a generarse otro tipo de fantasía que a mí, una vez que escribimos sobre eso, me pareció que tenía que ver, por culpa de José Luis Roca y de Virginia, que habían dicho que Gualacato se parecía a Macondo. Yo llegué a una conclusión, no sé si exagerada o apresurada, de que a partir del Premio del Oscuro, Daniel Moyano se había fijado en cosas que estaban pasando, entre otras 100 años de soledad, que la imaginación se soltó. La imaginación se liga al prestigio, podríamos decir, de lo legendario, y que eso, de alguna manera, llega a las novelas al Trino del Diablo. En la segunda versión se nota que hay unos arreglos que, por una parte, parecen prescindir de lo local. Yo recuerdo que en la segunda sesión del Trino del Diablo, que parecía una novela por las referencias a la fundación de La Rioja, ligada a La Rioja, pero luego cuando veo la segunda versión, a veces calles riojanas se sustituye por calles provincianas. De manera que como si Daniel, con el tiempo, hubiera eso en ese dato y en otros muchos, como si la segunda versión fuera para un público no local. Entonces, pero de todas maneras tengo la impresión de que las últimas novelas
Me fijo en eso también porque cuando se publicó Tres golpes de timbal, la documentación que hay en Tres golpes de timbal hay una como muestra, como una insistencia de Moyano buscando un título andino, ¿no? Ligado a la cordillera, y sería otro dato para pensar que en sus últimos tiempos esto de Gualacato, esto de Triclinio, que era haitiado, ligado al papel de la música, es como si a través de la leyenda sí fuera buscando un espacio o un contacto con el mundo andino que podía ser representado por La Rioja y por lo vivido en La Rioja, y digamos eso tendría que ver con un momento nuevo en el cual pues Moyano habría ido dando paso a algo que desde luego no... Esto también tiene que ver con el exilio, porque es como que el exiliado trata de afirmarse en un discurso literario. Ahí se ve muy bien en esas novelas cómo se opta por el discurso fantástico como opuesto a un discurso realista. Los malos, la represión, suelen estar ligados al racionalismo. Entonces, todo eso hace que La Rioja pues tenga una presencia más, me parece a mí, una presencia más intensa, aunque sea una vaga, ¿no? sin concreciones, aunque también las hay, ¿no? Hasta los Abalay, pues yo me remite a los dieguitas, como decíamos antes. Bueno, yo creo que con esto, pues... Creo que estamos además en tiempo. Pues ya está. Es un buen pretexto. Pues muchas gracias. Seguimos.